Bienvenidos a un programa más de Escena del Crimen aquí por la pantalla de Unicanal. Hoy vamos a remontarnos al año 2004, era febrero, la veintena había comenzado a caminar recién en aquella época, bastante calor, era un poco el ambiente que se vivía en ese segundo mes del año 2004. Eran dos personas muy adultas, promediando los 60 años. Ellos vivían, estos hermanos, en una casona, y esto es en Asunción. Y en cierta época de ese mes de febrero, les llamó la atención y bastante a los vecinos que ya no los veían. Ya no eran de verlos normalmente caminar por la casa o salir de ella. Y algo, o esa curiosidad por saber qué ocurría, llevó a asomarse a la muralla de esta vivienda y percibir algo notoriamente identificatorio con lo fétido de la carne putrefacta. Esto hizo que esos vecinos hayan descubierto qué fue lo que ocultaba esa vivienda, y era la muerte de estos dos hermanos. A propósito, veamos de quiénes se trata y quiénes fueron los victimarios de aquella época. Perfiles. Víctimas. Nombre: Miguel Ángel Escarone Zamudio. Edad: 48 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. Profesión: arquitecto. El cuerpo del profesional y de su hermano fueron encontrados 2 días después del crimen. Nombre: Ernesto Humberto Escarone Zamudio. Edad: 62 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Bernardino Caballero, Asunción. Profesión: empresario. Propietario de la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de él y de su hermano. Autores. Nombre: Benjamín Pablo Carvalho Riquelme. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Capiatá. Profesión: guardia de seguridad. Prontuario: antecedente por homicidio doloso. Hijo y hermano de oficiales de policía, confesó el crimen y contó los detalles del mismo tras ser detenido. Nombre: Ignacio Brizuela. Edad: 27 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Virgen del Pilar, Capiatá. Profesión: mecánico. Prontuario: antecedentes por homicidio, reducción, robo agravado y resistencia. Si bien no participó en el crimen, dio apoyo logístico al autor para la huida y el robo de electrodomésticos. Le estaba contando a ustedes anteriormente a ver la ficha de tanto de los asesinados como también de los autores de este hecho, que llamativamente esa curiosidad innata que tenemos muchos es lo que llevó a descubrir qué es lo que ocurría. Y como nadie más vivía en la casa y estaban solos estos hermanos, fue que se descubrió finalmente qué fue lo que ocurrió en esa casona donde vivían los dos hermanos. Miguel, como ustedes veían, tenía ya promediando sus 60 años. Me permiten ver un poco la ficha. Miguel Ángel Escarone, 48 años, para rectificar. El que tenía 62 era Ernesto Humberto, que tenía 62 años. De todas formas, eran dos hombres que vivían solos. Y era justamente Ernesto, el que como ya no tenía trabajo, 62 años, una persona ya retirada de la vida laboral, de las empresas que manejaba, se dedicaba a la casa, ¿no? A los quehaceres domésticos, barrer el patio, la vereda. Y eso fue lo que llamó la atención, no ver esa rutina. Los vecinos ya no lo vieron asiduamente salir frente a la casa a barrer, sacar las hojas de ese lugar, el polvo. Y esto hizo que más de uno se preguntara qué pasó de los hermanos Escarone. Llegaron a la casa, entre ellos había un amigo, una persona bastante conocida de ellos, y este fue el que se asomó por demás de lo que se permitía, digamos, porque había que cuidar también eso, y se percata de ese olor extraño que había en la vivienda, y así logran descubrir que había algo más. No era una mascota, no era algo que se dejó olvidado en el refrigerador,
eran 2 hombres asesinados en esa vivienda. Veamos qué pasó en aquel febrero del año 2004. ¿Qué pasó? Martes 26 de febrero del año 2004. Algunos minutos habían transcurrido de las 18 horas. Un calor típico de la época veraniega hacía más pesada la carga de los curiosos que sin pudor alguno se codeaban y empujaban tratando de alcanzar a ver qué estremecedor secreto se escondía detrás de aquella muralla. El sepulcral silencio de la casa 1006, situada sobre la calle Teodoro S. Mongelos del barrio Bernardino Caballero de Asunción, casi llegando a John F. Kennedy, llevó a un vecino a acercarse al sitio. Le intrigaba saber qué había pasado con los hermanos Miguel Ángel y Ernesto Escarone. Desde hacía años, ellos ocupaban aquella vivienda donde el mayor, Ernesto, de 62 años, retirado de la vida laboriosa, pasaba gran parte de su tiempo. Su rara ausencia fue justamente lo que llamó la atención de Humberto Irala Cataldo, quien al echar una mirada detrás de aquella estructura, sintió un fétido olor que penetró hondo en sus fosas nasales y marcó su vida. El hedor era insoportable y escapaba de la ventana de enfrente. Con una llamada al 911, alertó a los agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana, quienes no tardaron en llegar. Víctor Escarone, hermano de los ocupantes de la casa, también llegó a la vivienda, convertida en el escenario de un espantoso hecho. Fuimos informados, ¿verdad?, a través de la comisaría jurisdiccional, o que según comentarios de la persona que llamaron, ¿verdad?, al departamento de investigaciones, vecinos del lugar que pasaban por ahí por la vereda, ¿verdad?, sentían un olor un poco fuerte, algo que llamaba la atención. Aparte de eso, dice que uno de las víctimas, ¿verdad?, era una persona que estaba constantemente en la casa y que no se lo veía, ¿verdad?, salir ni entrar en la casa. Entonces, eso hizo de que los vecinos llamen a la comisaría jurisdiccional. Conmovió a la ciudadanía en un lugar, vamos a decir, ya casi céntrico, porque es Asunción, a más o menos 400 metros de emergencia médica. Y los vecinos quedaron consternados, ¿verdad?, porque no pensaron que tan horrible crimen podría cometerse en esa casa, más por personas muy conocidas, ¿verdad?, en el barrio, en la ciudad y vamos a decir en el país. Con su ayuda, los agentes pudieron incursionar en el sitio. 2 camillas ingresaron al lugar, acrecentando las sospechas de los lugareños sobre el aterrador escenario. Agentes policiales de la comisaría jurisdiccional y la científica recorrían de un lado a otro el pasillo frontal de la residencia, intentando pescar alguna pista, mientras los vecinos daban rienda suelta a los rumores que empezaban a concebirse alrededor de aquella vivienda. Se acercaron la gente de la comisaría y justamente verificaron, entiendo que hablaron con uno de los familiares, y entraron en la casa y encontraron justamente toda la escena del crimen. Realmente fue un hecho bastante, vamos a decir, delicado por la forma en que se cometió, y comenzó la investigación ahí. Algunas horas habían pasado desde el inicio de la inspección del domicilio Escarone, cuando la cochera se abrió para dejar pasar a la ambulancia, que minutos después albergó los 2 cuerpos, uno tras otro, cargado por los peritos del Ministerio Público. Ya todos sabían qué había pasado. Los hermanos Escarone llevaban días muertos en la casa, cuando se percatan se percatan de lo que había ocurrido, de eso. Por eso es el olor putrefacto, porque la carne estaba en descomposición y eso hacía que, sumado al factor del calor y otras cuestiones, ese proceso de aceleración de descomposición permita, digamos, esa pestilencia que provoca la curiosidad de los vecinos del lugar. A su vez, este factor de proceso de descomposición de los cuerpos hace que los forenses tengan cierta dificultad a la hora de establecer las causas de la muerte. Esto llevó a un análisis más exhaustivo, más detallado de los cuerpos para establecer cómo fue que lo mataron a ellos.
y se trató de un arma sólida, es decir, un mazo, que utilizaron para golpear a ambos en reiteradas ocasiones, uno primero que el otro, y esto provocó finalmente la muerte, los golpes severos que llevan a su vez a hemorragias internas y finalmente a lesiones graves en el cuerpo. Vamos a ver en heridas qué hablan, el tratamiento que tuvieron los forenses de hecho de estos dos cuerpos y cómo llegan a determinar qué lesiones internas recibieron y las que derivaron en la muerte de los hermanos. Heridas que hablan. En avanzado estado de descomposición fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Ernesto y Miguel Ángel Escarone. El arquitecto estaba atado de ambas manos en la cama, boca para abajo, y con los pies también, del tobillo. Estaba totalmente con el torso, o sea, el cuerpo desnudo. Su hermano, Ernesto, yacía en el suelo y vestía una remera y short. Las dos víctimas presentaban rastros de haber recibido fuertes golpes a nivel de la cabeza con un elemento contundente. Más tarde se determinaría que se trataba de un mazo tipo martillo. El primero recibió 2 golpazos, uno en la parte frontal de la cabeza que lo dejó inconsciente. Pero sería el segundo golpe el que le sacaría la vida, descargado con el mazo en la misma zona, por lo que su muerte fue diagnosticada como traumatismo cráneoencefálico grave. Según lo que yo recuerdo, el segundo mazazo es lo que acaba con el arquitecto. Y entendemos, conforme a lo que en su momento el médico forense lo había mencionado, fue lo que acabó ya con su vida ahí, ambas personas. El mayor de los hermanos falleció a causa de un único golpe propinado a la altura del pómulo izquierdo que provocó que se desnucara y por ende su inmediata muerte. Ambos cadáveres fueron inspeccionados por la médica forense Felicita Mora. En principio se dudaba de la identidad del cuerpo que estaba en el suelo, por lo que tuvieron que intervenir también los peritos de dactiloscopía del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y se comprobó que se trataba de Ernesto. ¿Qué fue lo que llevó a la muerte de estos dos hermanos? O sea, ¿cómo se da todo como para que termine una muerte tan sangrienta, tan severa, tan violenta? Hubo un matiz, algo que llevó, digamos, a ese escenario. La escena del crimen era la propia casa y eso hizo, esa escena hizo que, digamos, las evidencias estén a disposición de los investigadores. Pero antes de ir a ese detalle de la investigación, nos tenemos que remitir al contexto de lo que lleva a la muerte. Y eso es una fiesta que daba uno de los dos hermanos, el menor de ellos, el que generalmente armaba este tipo de reuniones con la mayoría de varones, con caballeros, que al parecer eran pagados para que puedan asistir a esas fiestas donde había una mezcla de alcohol, sexo y otras cuestiones. Esta situación de pago por sexo hizo que a su vez lleve a un conflicto que se repite en crímenes que generalmente ya los contamos aquí en Escena del Crimen, que son promesas de dinero que luego no se cumplieron y al parecer eso condujo a este asesinato traumático. Esto pasó poco antes de la muerte de estos dos hermanos. ¿Cómo fue que los mataron? Un visitante imprevisto en la casa de los hermanos Escarone. La última noche de fiesta. El misterio de la casa de los Escarone fue develado poco a poco. Para los investigadores, una circunstancia dejó en claro en qué contexto pudo haberse cometido el crimen al recibir información sobre una fiesta privada celebrada en aquel domicilio en la noche de aquel martes 24 de febrero del año 2004. Hablamos con los familiares, hablamos con vecinos y uno de los datos muy importantes que tuvimos fue que esa fecha, 24 de febrero, en horas de la noche, se realizó una cena en la casa, ofrecida por el arquitecto, que fue víctima, el arquitecto Miguel Ángel Escarone.
Y en ese lugar asistieron 8 jóvenes que eran ahí del barrio, eran vecinos. Y eso fue muy importante como inicio en la investigación porque los cuerpos hallados ya no eran del día en que se denunció, sino ya llevaba días conforme al médico forense, ¿verdad? Eran posiblemente justamente el tiempo que le digo, 48 horas. En principio, fueron demoradas al menos 10 personas, entre ellas participantes de aquel jolgorio y un taxista, cuya colaboración fue clave. Los primeros 9 detenidos, entre los que figuraban un muchacho de 18 años y otro de 19, fueron liberados al comprobarse que no tenían vinculación con lo sucedido, pero también aportaron datos de suma importancia. Para ellos, la diversión acabó con la llegada de un muchacho de unos 20 años, a quien solían ver en compañía de Miguel Ángel, pero cuyo nombre nadie sabía. Él llegó a la casa de los Escarones acompañado de otro joven a bordo de un taxi cerca de las 23 horas de aquel día, el último que había visto a los fallecidos. A raíz de todo esto, estos muchachos también fueron reconocidos por los vecinos, quienes brindaron los nombres, los lugares donde vivían. Y ya por dirección de la Fiscalía procedimos a demorar a estos jóvenes, a los efectos de recabar informaciones por parte de ellos de lo que ocurrió esa noche que ellos estaban cenando justamente con la víctima y con las 2 víctimas, ¿verdad? Porque eran dos hermanos. Los mismos manifestaron, los 8 manifestaron lo mismo, que ellos fueron invitados por el arquitecto, porque entiendo yo que estaba de cumpleaños, no sé si uno de los muchachos o el arquitecto. Pido disculpas porque el tiempo transcurrido ya no recuerdo muy bien, ¿verdad? Y que el arquitecto ofreció un festejo a la persona que estaba de parabienes. Fue aceptado por estos jóvenes y ellos asistieron ahí y se prepararon un asado, tomaron un poco de cerveza, alguna gaseosa, y que a eso aproximadamente a las 11 de la noche, 11:15, llega justamente el que iba a ser el victimario. También un muchacho joven. En el momento ellos no lo conocían, no sabían su nombre. Y llega acompañado de otra persona. Según estos jóvenes, llegó, saludó a todos, pero con una mirada un poco molesta por lo que estaba aconteciendo en el lugar. Y presumimos nosotros en ese momento como investigadores de que tal vez le molestó ver mucha gente divirtiéndose con una de las víctimas que era su conocido, ¿verdad? Bueno, con esto que nosotros hicimos, dimos un paso bastante importante porque al no encontrar responsabilidad, ¿verdad?, en estos 8 jóvenes, la investigación fue inclinándose hacia este joven que apareció. Pablo frecuentaba esa casa. No lo conocían de nombre, pero sí de vista. Y sí, lo veían siempre, ¿verdad? Pero no sabían de nombre, no eran sus amigos, ¿verdad? Aparte que él venía justo a la casa, nomás no es que se encontraban por ahí. Y el encuentro de ellos con Pablo fue justamente ese día 24 de febrero. Eso fue la casualidad. Por eso seguramente la molestia de Pablo, porque había personas extrañas que él no conocía en el lugar. Tal vez si eran ya habitués, tal vez Pablo no se iba a presentar de la forma que se presentó ni iba a demostrar un aspecto de molestia, ¿verdad? El testigo clave. El taxista, por su parte, se convirtió en una pieza clave de la investigación al revelar datos que marcaron el norte de la investigación. En su relato, puso al corriente a los efectivos sobre los acontecimientos previos al horrendo crimen. Contó que en la noche del 24 transportó a 2 jóvenes. Ellos alegaron ser guardias del barrio y le pidieron acercarlos hasta la casa número 1006 de la calle Teodoro S. Mongelos del barrio Bernardino Caballero. Para entonces, bajo la lupa de los investigadores, se encontraban un joven guardia de seguridad y un mecánico. Martes 26 de febrero del año 2004, en una vivienda en Asunción, en el centro de Asunción, ocurre un asesinato, un doble homicidio. Eran 2 hermanos, uno que estaba cerca de los 50, el otro que superó los 60 años. Uno se dedicaba a la arquitectura, el otro era un hombre ya retirado de sus actividades como empresario, se dedicaba más a la casa. Los 2 terminan muertos a mazazos. El asesino o los asesinos
estaban entre los visitantes de una fiesta algo bacanal que se llevaba a cabo en la casa asiduamente, hombres que eran pagados para asistir, fiesta de por medio, consumo de alcohol, que terminó mal y terminó con ellos dos muertos. El descubrimiento de los dos cuerpos se da días después, 2 días después de esa fiesta que les contaba, ya con un estado avanzado de putrefacción que hace que los vecinos y un amigo de la familia se percate de lo que estaba pasando. Los forenses determinaron que la causa de la muerte en los dos hermanos eran golpes severos, traumatismos muy agudos internos que provocó la pérdida de la vida, la muerte violenta de ellos dos. Un mensaje singular en el cuerpo de uno de ellos comenzaba a conducir a una pista que podría tener lo pasional, una deuda impaga de por medio, y era que el cuerpo de uno de estos dos hermanos estaba atado de manos como una especie de sesión de sexo sadomasoquista de por medio, estaba sujeto a la cama, y esto hizo pensar que probablemente el homicida era una persona que estaba dentro del entorno muy cercano de la víctima, de aquel que estaba muerto de esa manera, el que fue encontrado de esa forma. A la vuelta de esta primera pausa de escena del crimen vamos a comenzar a hilar justamente esas primeras hipótesis que descubrieron los investigadores en aquel momento. Les reitero, era el año 2004 cuando fueron asesinados los hermanos Scarone. Miguel Ángel Scarone Zamudio, y de 48 años, por cierto, y Ernesto Humberto Scarone Zamudio, de 62 años. Ellos dos fueron las víctimas en aquella noche de mucha fiesta del 26 de febrero del año 2004. La fiesta no era otro lugar más que la casa donde vivían los dos hermanos solos. Uno tenía 48 años, era arquitecto, se dedicaba de hecho a ese oficio, y el otro, de 62 años, estaba ya retirado de la vida como empresario, del trabajo diario, y se dedicaba más a la casa, a los quehaceres diarios, a disfrutar ya de su retiro. Justamente el que ya no esté frente a la casa haciendo esos deberes de limpieza, barrer, arreglar el jardín, estar atento a esas cuestiones, a esos quehaceres, provocó la curiosidad de los vecinos, que comenzaron a preguntarse qué había pasado a los hermanos Scarone. Esto lo llevaron a un amigo que frecuentaba la casa, y él, con ese permiso de asistir siempre asiduamente a la casa, se metió a ella, hurgó, vio qué pasaba y ahí percibió un olor muy característico. Era el olor a la muerte. Es que estaban ellos asesinados, ocultos en la casa. Fueron muertos a mazazos por personas que habían asistido probablemente a la fiesta que organizó el arquitecto. Esto había ocurrido 2 días antes del asesinato. Y estas personas sospechadas fueron, al parecer, pagados para asistir a la fiesta, o al menos recibieron una promesa de ello. Una visita inesperada, una cuestión impaga, una venganza, al parecer, fueron algunas de las cuestiones inconclusas, o las que al menos formaban parte de los ingredientes fatales de aquella noche donde perecieron los dos hermanos. ¿Quiénes estuvieron detrás de todo esto y cómo es que la policía llega a descubrir finalmente de quiénes se trata? Un testigo clave dentro de la investigación comenzó a desarmar toda aquella duda, toda aquella confusión de los investigadores, y terminó de la siguiente forma. Identificaron a los autores. Y entiendo yo que fue uno de los hermanos de las víctimas que inclusive nos mostró la foto de este joven. Y nos dio el nombre. No solamente el nombre, sino que nos dijo que era hijo posiblemente de un funcionario policial.
Las pesquisas del caso situaron a los policías en la ciudad de Capiatá, en el barrio Virgen de Fátima de aquella ciudad. Se centraría al norte de la investigación. Allí fueron detenidos los sospechosos Benjamín Pablo Carvalho Riquelme y un vecino de profesión mecánico, Ignacio Brizuela, de 27 años. Carvalho Riquelme, con apenas 20 años de edad, trabajaba como guardia de seguridad y llevaba una vida completamente normal. De familia de policías. Hijo del suboficial Teodoro Carvalho Morales, quien prestaba entonces servicios en la comisaría 24 del área central en San Antonio, y hermano de otro suboficial, identificado como Roberto Carvalho Riquelme, agente de la agrupación especializada. Empezamos a recabar datos de este joven y pudimos saber su apellido y su lugar de domicilio. Y también corroboramos que la información, o sea, recibida por sus familiares, que legalmente era hijo de un funcionario policial. El muchacho mantenía relación amorosa con una chica de nombre Valeria, pero desde que era menor de edad, a los 16 años, conocía a Miguel Ángel. Los entretelones de aquel relacionamiento con uno de los hermanos Escarone no eran de público conocimiento. Mucha información gracias a la familia. De repente, ¿verdad? Un poquito dudando porque ustedes saben, y creo que la ciudadanía se va a dar cuenta que de repente contar algo íntimo de un familiar, uno quiere preservarse. Pero en este caso ellos fueron abiertos porque vieron lo delicado de lo que ocurrió y lamentaron mucho porque a pesar de todo es su hermano. Y un hermano, yo creo que hasta el último tenemos que pelear por él para saber qué fue lo que ocurrió con ese hermano. ¿Cómo en el ojo del investigador se nota la mano del comisario Néstor Sosa, que era ya un jefe experimentado de la Policía de Homicidios cuando transcurría ese año 2004? Pues siguiendo, digamos, la pista que iban segregando los familiares de los Escarones. Claro que las particularidades del homicidio, lo que les contaba, y perdonen quizás la falta de pudor en ese sentido, pero son elementos claves en la investigación, que es la forma en que encuentran el cuerpo, hace que la policía diga, bueno, acá evidentemente que la víctima, por más de que la muerte haya sido traumática y pudiera apuntar a una venganza, el que lo hizo es una persona conocida, es de su entorno, porque está en estado de sumisión. No puso resistencia, no hubo pelea, no hubo forcejeo, el lugar no estaba desordenado, no pudo haber sido un robo. Tampoco pudo haber sido un hecho de sicariato porque la forma en que lo mataron determina de que hay algo pasional, es decir, el estado iracundo del homicida se determina por la forma en que finalmente lo mata y toma algo del entorno para hacerlo. Todo este análisis que hace el jefe de homicidios en aquel entonces lleva a conversar con la familia, con la familia de los hermanos Escarones, para ver quién pudo haberlo hecho. Esto sin saber siquiera que la pieza fundamental en toda esta investigación o el elemento a seguir era con el arquitecto, la vida del arquitecto, el entorno de él. Pues entonces ahí es que comienzan a hablar los familiares de un amigo, de un joven que frecuentaba la casa. No logran identificarlo, pero sí individualizarlo. Es diferente porque lo que dan son características físicas de quién era ese chico. Tenía 20 años y una vez que comienzan a conversar y entrar en intimidad, en confianza entre Sosa y los Escarones, es que le cuentan eso que ustedes escuchaban anteriormente, que este chico provenía de una familia policial. Ahí para la oreja Néstor Sosa y comienza a ver en su entorno, entre sus camaradas, quién era el padre de este chico, comienza a investigar y finalmente llega hasta él. Afortunadamente el padre de este sospechoso comprende la situación y se compromete a entregarlo. Veamos en el ojo del investigador cómo finalmente la policía de homicidios llega hasta el autor del hecho. En aquel entonces, el presunto autor aún. El ojo del investigador. ¿Cómo fueron detenidos? Conforme a la investigación que hicimos en ese momento y los datos recabados, todo apuntaba a que eran ya conocidos, que él frecuentaba el lugar. O sea que no era solamente en el momento de la fiesta, que fue el 24 de febrero del 2004.
Fueron a buscarlo y ya no estaba. Primeramente, antes de evitar de que un familiar de este joven lo ayude a fugarse o a esconderse, lo que pedimos a la fiscalía es si podía conseguirnos, ¿verdad?, un allanamiento en la zona Capiatá, que sería el lugar donde vivía este joven. Y eso se logró. Justamente en ese lugar ya no le encontramos a él, porque ya se había salido de ese lugar. Pero encontramos uno de los objetos que también aprovechó, ¿verdad?, después de haber cometido el crimen, robó del lugar, que era un televisor. O sea, no un equipo de sonido, miento. Fueron hasta la comisaría. Ya que no tuvimos un resultado en capturarlo, llegamos hasta la comisaría jurisdiccional, que era la comisaría 24 del Departamento Central San Antonio. Y hablamos con el jefe de la comisaría. En ese entonces era el comisario principal Dionisio Melgarejo, quien nos atendió muy bien, y en su despacho le comentamos la prosecución de la investigación. El comisario se vio muy, vamos a decir, voluntarioso en ayudarnos, y nos confirmó de que legalmente el padre trabajaba ahí. Estaba destinado en esa comisaría y era un suboficial. Entonces nosotros le pedimos si podíamos conversar con este señor y explicarle la situación para ver si por ese lado nosotros conseguíamos dar con este joven y saber si legalmente él fue el responsable de estos crímenes. Desde luego que ya había algo de por medio por razones que ya se había incautado, ¿verdad?, el equipo de sonido de la casa. El padre decidió colaborar. El comisario hizo llamar a este señor, vino junto a nosotros y en el despacho del mismo conversamos, le explicamos la gravedad de la situación porque fue un doble crimen, y él se comprometió en avisarnos en el momento en que su hijo aparezca o si dónde se encuentra legalmente escondido. El muchacho se mantuvo prófugo por varios días hasta su detención materializada el 1 de marzo de aquel año. Hasta que llegó el día en que recibí una llamada del jefe de la comisaría manifestándome que este joven, que era nuestro objetivo principal, estaba en la comisaría visitando a sus padres y pidió que nos acerquemos ahí, ¿verdad? Llegamos al lugar y este joven no se dio cuenta de nada porque todo se manejó muy discretamente, por eso se habló con anticipación y lo trajimos. Pablo Benjamín Carvalho Riquelme, 20 años y comenzaba a ser el sospechoso principal de la policía en aquel entonces. Ya Néstor Sosa tenía los detalles del entorno de su familia, ya sabía el papá de esta situación, se lo entrega a la policía y quedaba una segunda parte, que es escucharlo a este chico a ver si se rompe, si se quiebra, como suelen decir, que es básicamente estar bajo la presión de todo lo que implica un hecho como este. Estamos hablando de doble homicidio y esto generalmente la policía lo pone de la manera en que suena, sin algodonar absolutamente nada por más de que tenga 20 años, y esto lo hace con la intención evidentemente de ver a qué puede llegar a conducir. Claro que uno, siendo purista de lo jurídico, dirá pues nadie está obligado a declarar en su contra, pero esto tiene que llegar a juicio para ser un elemento clave en una situación. En una fase preliminar, que es una investigación, se toma la declaración de uno como un elemento principal y es conducente a los hechos que uno va después probar. Es decir, a lo que uno pueda llegar a decir le sirve al agente policial para luego buscar evidencias, pruebas, algo que llegue a respaldar lo que dice. Si miente, todo lo que pueda llegar a decir va a servir para luego mencionar si es que entró o no en contradicción a medida que vaya hablando una y otra vez de las situaciones, y esto comparado con otras testificales podría ser también clave a la hora de decir alguien en todo esto miente. El caso de Pablo es bastante particular porque él asume la responsabilidad, pero lo que dice esta situación, lo que él dice a su favor para justificar el hecho de sangre, es que básicamente da a entender que actuó en una especie de defensa propia,
que actuó de manera legítima al defenderse de un sometimiento sexual. Quiso abusar de él supuestamente la víctima y por eso reaccionó así. Claro que eso, uno evaluando de manera muy básica puede decir, si el hombre estaba atado a la cama, ¿cómo es que pudo reaccionar? Va a venir otro a decirle, claro, pero el victimario pudo atarlo después, ¿verdad? Son pequeños elementos dentro de las hipótesis e interrogantes que uno se hace en ese momento y que, claro, la policía también se preguntó y es por eso que necesitaba respaldar todo esto. Necesitaba contrastar lo que dijo Pablo. ¿Cómo fue que el equipo de investigaciones de homicidios llega finalmente a probar que él mintió, que realmente su acción, esa acción de homicida, fue en consecuencia a que no le dio lo que él le pidió, que fue un ataque de ira, un ataque violento hacia su victimario, el principal, que en este caso era el arquitecto Scarone, y luego el hermano de 62 años que murió desnucado también con la misma arma homicida. Así fue que la policía de homicidios descubrió cómo llegó a mentir Pablo en toda esta historia. La confesión de Pablo. Pese a que el móvil del crimen estaba claro para los investigadores, un detalle sembró gran intriga en los uniformados. Lo llevamos al departamento de investigaciones, conversamos con él. Voluntariamente, él ya no tenía luego mucha salida porque ya más o menos manejábamos todo, le explicamos que mucha gente lo vio y todo eso. Entonces él comenzó a decir lo que ocurrió. Más aún considerando las declaraciones del autor, Pablo Carvalho Riquelme, quien aseveró que cometió el hecho ante el incumplimiento de la promesa de Miguel Ángel de darle algo de dinero. Y manifestó de la misma forma que estos jóvenes, de que él llegó a las 11 de la noche acompañado de un tal Ignacio Brizuela, creo que era. Abordó un taxi y le llevó hasta la casa de estas víctimas. En un momento dado el arquitecto decide ya despedirle a los otros jóvenes para quedarse con ellos, ¿verdad? O sea, con Pablo y con Ignacio. En un momento dado este señor le pidió para que tenga relaciones con él, a lo que él le reclamó diciéndole de que si él iba a cumplir la promesa de facilitarle la suma de dinero que le había pedido. Yo ahora en este momento no recuerdo el monto, porque él lo había dicho, pero era creo que un monto un poco considerable que él le pidió, que necesitaba, y el arquitecto le respondió en ese momento que él en ese momento no podía cumplir con él, porque justamente tuvo un gasto esa noche y que posiblemente iba a reunir el dinero con más tiempo. Esto molestó a este joven. Y le dijo, bueno, yo me voy a retirar de acá entonces. Y el arquitecto le contesta de que no. Esas son versiones ya de Pablo, ¿verdad? A los investigadores. Le dice que no, que él no iba a salir, que está todo llaveado las puertas y que él no iba a salir hasta que cumpla también con él. Este joven... comprendo que ya tenía creo que era un mazo, un martillo, ya tenía a la vista, es que era de la casa, no es que él trajo, y como el arquitecto no tenía forma de zafarse donde estaba, porque ya estaba todo atado, ¿verdad? Le aplicó un golpe severo en la cabeza. El golpe no llegó a darle muerte y en el inesperado escenario apareció Ernesto. Este golpe legalmente lo dejó gravemente herido, pero no falleció según él todavía, porque todavía estaba inconsciente. Todo esto de luego originó un ruido ahí en la pieza de él y le llamó la atención al hermano mayor, que creo que era Héctor Scarone, ¿verdad? Ernesto Scarone, Zamudio, de 62 años, y entra en la pieza. Entra a la pieza y le ve a Pablo ahí con algo en la mano y le ve a su hermano ya todo con sangre. Y pregunta qué fue lo que pasó. Y este joven sin mediar palabra ya le aplica un mazazo también a él, que fue lo que acabó luego con la vida de este señor, ¿verdad? Entonces ambos hermanos quedaron ahí, uno mal herido, el otro ya sin signo de vida, según lo que dijo Pablo. Y posteriormente él decide aplicarle otro golpe de martillo al arquitecto.
Además de convertirse en homicida, el muchacho de 20 años no desaprovechó la oportunidad de sacar algunas pertenencias que le dieran algún rédito económico. Así, con apoyo logístico de su cómplice, se apropió de un televisor y de un equipo de sonido. En el lugar de un crimen donde ocurrió un hecho, siempre quedan indicios, elementos o evidencias que deja el criminal y en muchos casos lleva consigo cosas del lugar. En este caso llevó el equipo de sonido y un televisor. O sea que todo eso es lo que ayuda muchas veces para unir cabos sueltos en una investigación. El primero lo vendió por 200.000 guaraníes y el segundo fue recuperado en la casa de su novia, Valeria. Vamos a hacer una nueva pausa y al volver en este capítulo de la muerte de los Escarones, vamos a ver qué finalmente concluye, cómo concluye la justicia el trabajo hecho por los fiscales y la policía de homicidios. Un trabajo que llevó su tiempo, no fue fácil, por más de que en esa primera etapa de elementos de investigación haya contado con testificales, con elementos conducentes hacia un único sospechoso, sin siquiera tener más dudas de que fue solo una persona el que cometió los dos homicidios. ¿Cómo fue que valoró la carga probatoria la justicia y después de cuánto se da esta sentencia hacia el acusado? Porque bien hubo una segunda persona que lo había ayudado, pero posterior al hecho material, al asesinato propiamente. El autor y el cómplice recibieron condenas y a la vuelta del corte vamos a ver cuáles fueron. Miguel Ángel Escarone Zamudio, de 48 años, es un ciudadano paraguayo, arquitecto él. Su hermano Ernesto Humberto Escarone Zamudio, de 62 años, fueron las víctimas de este horrendo crimen ocurrido en el año 2004 en el barrio Bernardino Caballero de la capital. Ellos vivían solos en una casa. El arquitecto, el más joven de los dos hermanos, usualmente hacía fiestas, él pagaba, corría con los gastos, invitaba a muchas personas. Y en una de esas tantas fiestas, o al menos cuando ya se iba apagando esa fiesta donde había muchos excesos, lo mataron. Y como el hermano fue testigo de ese momento de ira, de asesinato, también fue asesinado para no dejar testigos. El autor fue uno solo, al menos material, de manera directa, y fue Pablo, un joven de 20 años, quien mantuvo una cierta relación de mucha cercanía con el arquitecto durante cierto tiempo, según lo que habían declarado los familiares de estos dos hermanos. Porque fue justamente por el relato de ellos que se llega a individualizar y luego identificar quién es el autor sospechoso principal de todo este homicidio. Pero después de la muerte, Pablo se había quedado con algunos objetos de valor, como ustedes ya escucharon, y esto fue reducido. Es decir, se fue y vendió para cambiarlo por plata. El que había hecho este trabajo también fue condenado, claro, a menores años o a una menor cantidad, de años que Pablo como el autor material del crimen. ¿Cuánto fue lo que este tribunal les dio en cantidad de años como condena? Veamos. La condena. 2 años y 7 meses fueron los que tuvieron que pasar para que los acusados llegaran a juicio oral. Ignacio y Benjamín recibieron diferentes penas como autor y coautor del doble homicidio. El principal involucrado, Carvalho Riquelme, recibió una condena de 24 años de prisión impuesta por el tribunal compuesto por los magistrados Carlos Ortiz Barrios, Arnaldo Fleitas y Mara Ladán. En tanto, su cómplice Brizuela fue sentenciado a pasar 12 años tras las rejas. Benjamín Pablo Carvalho Riquelme saldrá a los 44 años de edad en el 2024, luego de cumplir su condena, salvo que finalmente se dé otra situación en esto que queda hasta llegar a ese tiempo.
Él habría asesinado a los hermanos Escarone en febrero del año 2004, supuestamente, o al menos según lo encontró probado este tribunal, por una deuda impaga o porque no le dio plata, porque le prometió que le iba a dar dinero, pero no le dio, porque la plata se invirtió en una fiesta que hizo su principal víctima. El hermano de este resultó muerto por ser testigo, por haber estado en el lugar no indicado, por así decirlo de alguna manera. Uno de los tantos casos que deja también, como tantas otras veces, esa reflexión de las amistades peligrosas, por decirlo alguna vez o de alguna manera, de esto que llevó a una muerte con muchos elementos de por medio, pero que finalmente fue aclarado por la policía de homicidios. Llegamos hacia el final de un capítulo más de Escena del Crimen. Muchas gracias por la compañía de siempre. No olvide que esto puede volver a verlo los días domingos y también en nuestro canal de Unicanal en YouTube puede encontrar todos los casos en lo que va de la semana. Muchas gracias a la familia Óptica Carrón por estar siempre conmigo, a la familia Costa Imas que está ahí siempre dándome estos accesorios que son prácticamente compañeros diarios de duras batallas, por decirlo así, a medida que pasa el tiempo. Así que muchas gracias. Está en la línea Traffic, por cierto, así que pueden ir a aprovechar siempre ahí en Cerro Corá y Tacuarí, que van a ser bien atendidos. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.